Entre montañas colosales que lo aíslan del mundo y aldeas tan calladas que parecen detenidas en el tiempo, existe un país que casi nadie menciona, busca o comprende. Un país donde llegar a casa no siempre implica haber cruzado una frontera legal, sino haber sobrevivido a un camino sin asfalto, sin barandas y sin señal. Allí, las normas no están escritas, pero todos las conocen. Donde las celebraciones son vigiladas, el sufrimiento se minimiza y hasta la forma de vestirse puede convertirse en un inconveniente. Eso es Tayikistán, un lugar donde lo cotidiano incluye escenas que para cualquiera de fuera serían inaceptables. Bodas sin consentimiento, funerales sin lágrimas, túneles que huelen a gasolina y encierro, y comunidades que aún resisten con velas, trueque y silencio. Un sitio donde las decisiones importantes no se toman en el hogar ni en la escuela, sino en oficinas que nadie ve, pero todos sienten. Y mientras tanto, las familias se organizan como pueden. Los inviernos aíslan pueblos enteros y lo extraño no es lo que sucede, sino lo que no se cuenta. ¿Cómo es levantarse cada día en un lugar donde todo cuesta el doble? Un país fuera del mapa, en una región apartada del comercio, del turismo y del ruido internacional. Hay un país montañoso que pocos pueden ubicar sin consultar un mapa, rodeado de otras naciones poco transitadas y sin acceso al mar. Este rincón de Asia Central rara vez entra en la conversación global. Los pueblos se ocultan entre laderas empinadas, las carreteras cruzan pasos difíciles y las señales de modernidad llegan con lentitud. No hay rascacielos, ni grandes aeropuertos, ni autopistas rápidas, solo montañas, silencio y rutina. La vida dentro de sus fronteras transcurre con bajo perfil. El país está gobernado por un poder central que se mantiene sin sobresaltos desde hace décadas. Las decisiones se toman desde arriba y rara vez se discuten. La imagen del líder está presente en edificios públicos, aulas, estaciones y muchas veces también en los hogares. Nadie lo cuestiona en voz alta. El sistema está diseñado para que funcione así. Fuera de las ciudades, la vida sigue un ritmo propio. Las tecnologías avanzan lentamente. Las redes móviles no siempre funcionan. Los servicios públicos llegan con lo justo. En muchos pueblos, lo cotidiano sigue siendo lo manual, lo básico, lo local. Las aldeas se levantan con materiales de la zona. Los coches se reparan con piezas de segunda mano y la ropa se usa hasta que no da más. El idioma principal es una variante del persa con adaptaciones locales. El ruso sigue presente, sobre todo en trámites oficiales, escuelas y medios escritos. En algunas regiones también se hablan lenguas minoritarias según la comunidad. Esa mezcla refleja una historia atravesada por influencias externas y realidades internas que siguen conviviendo. Las conexiones con el mundo exterior son escasas. Hay pocos vuelos, escasa presencia diplomática y controles fronterizos estrictos. La mayoría de los habitantes vive y muere sin salir del país. No es fácil emigrar, ni se promueve el turismo. Quienes llegan lo hacen por trabajo, cooperación internacional o misiones específicas. Los visitantes por ocio son una rareza. El día a día depende tanto del clima como de las normas oficiales. Las celebraciones están vigiladas, las reuniones necesitan aprobación y hasta las fiestas religiosas tienen restricciones. Lo improvisado tiene límites. Incluso las decisiones privadas pueden recibir atención si se desvían de lo establecido. La autoridad se reafirma en símbolos visibles. Uno de ellos es una bandera gigante montada sobre un mástil de altura récord. Se levanta en la capital como recordatorio de presencia y permanencia. Se ve desde lejos, siempre en movimiento, como si marcara el centro de todo.
Este país no aparece en portadas ni en documentales turísticos. La vida ocurre sin reflectores, sin escándalos ni grandes anuncios. Las calles siguen su curso. La gente hace lo que puede con lo que tiene, y el modelo se repite sin cambios notorios. Desde fuera parece olvidado, desde dentro simplemente es lo que hay. Geografía salvaje. El país ocupa más de 140.000 kilómetros cuadrados, pero gran parte de ese espacio está cubierto por cadenas montañosas que dominan el terreno. Las zonas habitables son escasas y se concentran en valles estrechos. Entre las ciudades y pueblos no se extienden mucho porque la pendiente lo impide. La mayoría de la población se agrupa donde el relieve deja algo de espacio, generalmente junto a ríos o laderas accesibles. Los límites nacionales están marcados por montañas difíciles de atravesar. Dos cordilleras principales, una en el norte y otra en el este y sur, cruzan el país con cumbres que superan los 7.000 metros. En medio de ese relieve se abren pasos naturales que conectan regiones por rutas estrechas trazadas siguiendo las curvas del terreno. Muchas de ellas fueron diseñadas para evitar cruzar países vecinos cuyas relaciones no siempre han sido estables. Las montañas también determinan la forma en que se construyen casas, caminos y rutinas diarias. Las pendientes, los deslizamientos y los cambios bruscos de temperatura obligan a una adaptación constante. Hay lugares donde el sol llega a unas pocas horas por día debido a la sombra que proyectan los picos. En otros, la temperatura nocturna desciende tanto que obliga a abrigarse incluso en verano. El relieve accidentado también complica los desplazamientos. Hay rutas que atraviesan pasos por encima de los 4.000 metros. En esos tramos, los vehículos pierden potencia por la altura y deben avanzar con cuidado por curvas sin protección lateral. Durante el invierno, muchas carreteras quedan bloqueadas por nieve o hielo y las máquinas disponibles no siempre alcanzan a despejar todos los tramos a tiempo. Una de las rutas más conocidas atraviesa el este del país y conecta con una nación vecina, elevándose hasta convertirse en uno de los puntos transitables más altos de Asia. La carretera, además de conectar regiones, se ha convertido en un reto para quienes se atreven a recorrerla por su cuenta. Baches, derrumbes y tramos sin pavimento pueden convertir el trayecto en una prueba de días si el clima no acompaña. La ubicación, el clima y la falta de salida al mar obligan al país a depender casi por completo de sus propias soluciones internas. La infraestructura disponible no responde a estándares internacionales, sino a la necesidad urgente de adaptarse al entorno. Cada obra enfrenta los mismos obstáculos: pendientes severas, altitudes extremas y suelos inestables. Nada se instala sin esfuerzo en este terreno. Supervivencia en lo imposible. Las condiciones del terreno han obligado a muchas comunidades a organizar su vida de una forma que difícilmente se ve en otros países. En las regiones rurales, donde los recursos son escasos y el empleo formal casi no existe, las familias han tenido que reinventarse para sobrevivir. Compartir responsabilidades dentro de estructuras familiares ampliadas no es una novedad, sino una fórmula que se repite desde hace generaciones. Una de las prácticas más comunes en zonas remotas es la unión de un hombre con más de una mujer, sin que medien registros legales ni reconocimiento estatal. Se trata de acuerdos informales que funcionan como redes domésticas de apoyo. No hay contratos, pero sí pactos asumidos por costumbre. En muchas aldeas, esta forma de convivencia es aceptada, sobre todo cuando el Estado no llega con recursos ni alternativas reales. En estos entornos, todo depende de lo que se pueda hacer dentro del hogar,
o con la ayuda de vecinos. Si un hombre se marcha para buscar oportunidades en otro lugar, lo habitual es que quienes quedan se repartan las tareas sin esperar apoyo externo. Las mujeres se organizan entre ellas, crían a los hijos juntas, cultivan si hay terreno disponible y se encargan de mantener el núcleo familiar con lo que haya. A veces, esa cooperación se transforma en una convivencia prolongada basada en la necesidad más que en una elección sentimental. Las uniones múltiples suelen formalizarse de forma religiosa o comunitaria. No intervienen instituciones ni registros civiles. Un líder local o un familiar actúa como intermediario y basta con un acuerdo verbal para que el vínculo se dé por establecido. Ese sistema sigue activo en varias regiones del país, donde lo legal queda en segundo plano frente a lo funcional. La estructura familiar que surge de estos acuerdos es amplia y flexible. Los niños conviven con medios hermanos, tías que actúan como madres y adultos sin lazos legales, pero con presencia diaria. Las tareas se reparten según la edad y la capacidad. Lo que entra a la casa se comparte. No hay sobra, solo lo justo para pasar el día y guardar algo para el invierno. En muchos de estos pueblos solo hay una escuela, una tienda básica y un pequeño centro médico. La organización colectiva se vuelve esencial. Si alguien enferma, se improvisa un traslado entre vecinos. Si falta comida, se recurre al intercambio. En ausencia del Estado, el grupo toma el control. Vivir en comunidad no es una elección ideológica, sino una estrategia de resistencia. Aunque las leyes nacionales prohíben las uniones múltiples, la aplicación depende de la región. En las zonas alejadas, el control institucional es débil y muchas prácticas funcionan según la lógica local. Mientras no haya conflictos abiertos o denuncias, las autoridades no se involucran. Si hay problemas, se intentan resolver en privado, sin salir de la comunidad. La supervivencia en estas condiciones no sigue modelos importados ni doctrinas. Se adapta a lo que hay. Cada decisión se basa en la urgencia, en lo posible, en lo inmediato. Las familias no actúan por tradición, ni por desafío, sino por pura necesidad. Lo que no se consigue, se sustituye. Lo que no llega de fuera, se construye adentro. Así, cada grupo encuentra su manera de seguir adelante, aunque eso implique romper con lo que se considera normal en otros lugares. Infraestructura entre el peligro y la hazaña. Una de las obras más mencionadas dentro del país es un túnel de más de 5 kilómetros que atraviesa una montaña en la zona central. Su construcción evitó que miles de personas tuvieran que cruzar un país vecino cada vez que necesitaban viajar entre la capital y una ciudad del norte. Se diseñó para acortar la ruta, hacerla más segura y reducir la dependencia de pasos fronterizos, pero desde su apertura no ha dejado de generar problemas. Durante años, el túnel funcionó con fallos técnicos constantes. La ventilación era casi nula, las luces parpadeaban y cuando llovía o nevaba, las filtraciones formaban charcos o hielo en la calzada. A eso se sumaban baches, acumulación de gases y señalización insuficiente. A pesar de todo, el tráfico no se detenía. Miles de vehículos lo atravesaban cada semana porque no había alternativas viables. En temporada de nieve, se convierte en la única vía activa entre dos de las regiones más pobladas del país. Aunque algunos tramos han sido mejorados, la estructura todavía genera preocupación. No hay salidas de emergencia adecuadas. El drenaje sigue siendo deficiente y los cortes de energía son frecuentes. Aún así, el túnel se mantiene operativo todos los días. Por él circulan alimentos, combustible, suministros médicos y pasajeros, especialmente cuando otras rutas quedan bloqueadas por el clima. Muy cerca de esa zona se levanta otro proyecto monumental, una represa
que busca convertirse en la más alta del planeta. Está construida sobre un río que desciende con fuerza desde glaciares lejanos. El objetivo es generar suficiente electricidad para abastecer al país y exportar el excedente a naciones vecinas. Se considera una obra estratégica para reducir la dependencia energética externa. El diseño aprovecha el desnivel natural y el caudal del río para maximizar la producción. El muro principal, fabricado con materiales transportados desde distintas regiones, está preparado para resistir terremotos y soportar presiones constantes. La estructura incluye canales de desvío con puertas, túneles secundarios y una red de distribución eléctrica que alimentará zonas rurales e industriales. Además de producir energía, la represa busca frenar las crecidas que cada primavera afectan a los pueblos situados río abajo. Con ella, se espera almacenar reservas durante los meses de abundancia y garantizar un suministro estable durante las épocas secas. También servirá como sistema de control para evitar inundaciones que dañan cultivos y carreteras. La construcción ha sido compleja. Maquinaria pesada, técnicos extranjeros y transporte milimétrico han sido necesarios para avanzar. Cada componente debe llegar en el momento justo, sin margen de error, porque las condiciones del terreno impiden improvisaciones. El clima extremo obliga a trabajar solo en ciertas franjas horarias y suspender actividades durante los inviernos. La infraestructura en este país no responde a lujos ni a grandes aspiraciones, cuerpos vigilados, gestos regulados. Antes de casarse, muchas mujeres deben presentar un chequeo médico solicitado por oficinas locales. Aunque no hay ninguna ley nacional que lo exija, en ciertos centros se vuelve obligatorio. Si no entregan ese documento, el trámite puede quedar detenido. No hay explicaciones ni margen para negarse. El control se impone sin necesidad de que alguien lo diga en voz alta. Los informes se generan en clínicas autorizadas y muchas veces se entregan sin hablar directamente con la interesada. No se menciona el consentimiento. Se trata de cumplir con lo que se espera. La presión familiar refuerza el mandato. Para muchas madres y padres, lo importante es que sus hijas lleguen al matrimonio en orden, sin cuestionamientos. Ese control también se extiende al cuerpo visible. En escuelas, oficinas y espacios públicos hay reglas no escritas sobre qué ropa es aceptable. Algunas mujeres han sido detenidas por usar túnicas oscuras o velos largos. Según las autoridades, ese tipo de vestimenta no representa la identidad nacional que se intenta promover. No hay sanción legal, pero sí hay consecuencias. En el caso de los hombres, la vigilancia se enfoca en la barba. En más de una ciudad, policías han parado a hombres con vello facial abundante y los han obligado a afeitarse. Algunos fueron conducidos directamente a una barbería, otros rasurados en plena vía pública. Nadie preguntaba por religión o costumbre, solo se ejecutaba una orden informal. El control alcanza incluso a la expresión emocional. Durante los funerales, gritar o llorar con fuerza es mal visto. Existen normas tácitas sobre cómo mostrar el dolor. En varias ocasiones, la policía ha intervenido velorios por considerarlos excesivos. Se espera que el luto dure 3 días. Pasado ese plazo, volver a la normalidad no es una sugerencia, sino una expectativa impuesta. Vestir de negro por más tiempo o contratar mujeres que lloren como parte de la ceremonia también puede generar advertencias. El mensaje es claro: se puede sufrir, pero solo en silencio. No importa si la pérdida fue brutal o inesperada. Lo importante es que no se note demasiado. Lo emocional debe pasar desapercibido. También se han impuesto restricciones sobre la participación en actos religiosos.
Algunas celebraciones solo se permiten con autorización previa y no siempre se otorga. En los rezos públicos se controla el volumen, la duración y la asistencia. En ocasiones, incluso con el permiso concedido, se presenta personal uniformado para observar que no haya desviaciones del formato aprobado. Los medios de comunicación siguen la misma lógica. No hay imágenes de llanto ni de angustia explícita. Los noticieros muestran orden, calma y reacciones contenidas. No es censura directa, pero sí una forma de filtrar cualquier gesto que pueda romper con la imagen de equilibrio. El resultado es una televisión sin sobresaltos, sin rabia, sin tristeza visible. Todo este sistema no necesita una ley única para funcionar. La vigilancia se mantiene por costumbre, por presión, por observación mutua. La gente aprende a adaptarse, a regularse, a mantenerse dentro de los márgenes. Desde la forma de llorar hasta cómo caminar por la calle, cada gesto tiene un espacio permitido. Salirse de él no requiere una sanción escrita. Basta con la mirada, con el comentario, con el aviso. Montañas, nieve y fronteras cerradas. Las regiones del este y sureste del país están rodeadas por un muro natural que parece diseñado para aislarlo del mundo. Las montañas no son simples cordilleras, son muros de roca, hielo y viento que superan los 7.000 metros. Lo que separa esta nación de sus vecinos del sur y del este no son aduanas, sino glaciares, desfiladeros y pasos donde el aire escasea. Uno de los tramos más duros es el corredor de Wakhan, una franja estrecha que parte desde Afganistán y sube hacia China con Tayikistán al costado. Fue creada por acuerdos entre imperios que ya no existen, pero sus efectos siguen ahí. No hay rutas asfaltadas, solo caminos de tierra, pasos cerrados por nieve, ríos helados y senderos que solo conocen los pastores locales. Durante gran parte del año, esa zona es inaccesible. Las nevadas cubren los accesos, los deslizamientos borran las sendas y el frío alcanza niveles que congelan hasta los frenos de los vehículos. Los que viven allí están acostumbrados, pero salir del valle requiere preparación, víveres y precisión. Un error puede dejar a alguien atrapado sin retorno. La vigilancia oficial en esos pasos es escasa, no por desinterés, sino porque es casi imposible patrullarlos de forma constante. En algunos puntos hay pequeños puestos donde soldados tayikos o rusos se turnan. Llevan mantas, hornillos y armamento ligero. Observan el terreno no tanto para ver quién entra, sino para evitar que salgan cosas que no deben. Durante años, esas rutas han servido para mover bienes ilegales, sobre todo drogas y armas. Las caravanas no siguen caminos fijos. A veces avanzan de noche, otras cruzan a caballo por lugares donde nadie ha pasado en semanas. Incluso los contrabandistas se detienen cuando el clima lo exige. Nadie quiere morir congelado. La montaña no da tregua. Las avalanchas son frecuentes. Los puentes de madera duran poco y los ríos se desbordan sin aviso. Hay zonas donde ni siquiera los helicópteros pueden aterrizar. Cruzar sin conocimiento es un riesgo serio. Aún así, algunos lo hacen por necesidad, por dinero o porque no les queda otra salida. A esas alturas, el aire es tan fino que incluso los locales se fatigan en pocos metros. El mal de altura se manifiesta con mareos, vómitos y confusión. No hay clínicas cerca ni forma rápida de pedir ayuda. Si algo falla, solo queda resistir o esperar que alguien aparezca. En los mapas, la frontera está trazada con líneas claras. En la realidad, es un conjunto de piedras, barrancos y senderos invisibles. No hay vallas porque el terreno no lo permite. Lo que existe son mojones oxidados, marcas en las rocas o señales hechas por los propios habitantes. Quienes patrullan apenas logran cubrir lo mínimo. Durante el invierno,
Hay pueblos que quedan completamente aislados. Nadie entra ni sale. Las ruinas olvidadas de Penjikent. En un rincón apartado del norte, entre montañas áridas y caminos polvorientos, yacen los restos de una ciudad antigua que pocos fuera del país conocen. Penjikent permaneció siglos enterrada bajo capas de polvo y piedra. No es extensa ni monumental, pero lo que perdura ha sorprendido a arqueólogos por su inesperado estado de conservación en un lugar tan remoto. Los vestigios no están protegidos por vitrinas ni cubiertos por cúpulas. Se ven muros, columnas y pisos que resistieron el paso del tiempo casi sin intervención humana. Penjikent fue construida hace más de 1300 años, cuando esta región aún rendía culto a otras deidades antes de adoptar el Islam. En sus templos persisten figuras y símbolos tallados directamente en la piedra. Uno de los hallazgos más llamativos fueron los frescos. Varias viviendas y recintos tenían paredes decoradas con pinturas que representaban escenas cotidianas, rituales, banquetes y combates. Muchas de estas imágenes sobrevivieron casi intactas, conservando incluso sus colores originales. Permiten vislumbrar cómo vestían, qué hacían y cómo se organizaban sin necesidad de recurrir a textos antiguos. A diferencia de otras ciudades de la región, Penjikent fue abandonada de forma abrupta. Un incendio y el colapso estructural dejaron el sitio sepultado sin saqueos posteriores. Esto permitió que objetos y espacios permanecieran tal como fueron usados por última vez. Herramientas, cerámicas, utensilios y decoraciones seguían allí cuando comenzaron las excavaciones. No se encontraron cuerpos en su posición original, pero sí restos humanos dispersos con señales de haber intentado huir. Algunas puertas permanecían cerradas desde dentro, sugiriendo un abandono precipitado por alguna amenaza repentina. Todo indica que no hubo tiempo para una evacuación ordenada. El trazado urbano era avanzado para su época. Calles rectas y estrechas, zonas residenciales diferenciadas de espacios religiosos, canales para distribuir agua y un centro donde se tomaban decisiones. Había patios, áreas de mercado y un uso eficiente de piedra, barro y madera. Lo notable era el orden general logrado con materiales tan simples. Penjikent no ha sido convertida en atracción turística. Hay algunos carteles, senderos marcados y zonas de excavación abiertas al público, pero el lugar se mantiene casi intacto. Los arqueólogos coinciden en que este sitio ofrece una ventana clara a la vida preislámica en Asia Central, sin reconstrucciones ni filtros. El yacimiento refleja una mezcla cultural evidente. Aunque se trata de una ciudad persa, se han identificado elementos griegos, indios y chinos entre sus restos. No es casualidad. Penjikent estaba en una ruta clave de caravanas, lo que la convirtió en punto de intercambio no solo de productos, sino de costumbres e ideas. Entre los objetos recuperados hay monedas extranjeras, instrumentos musicales, fragmentos de telas y juegos de mesa tallados en piedra. Muchos de estos artículos no se producían localmente, confirmando el contacto frecuente con viajeros lejanos. Incluso los templos muestran estatuas que combinan estilos de distintas regiones. El trabajo arqueológico continúa, aunque con dificultades. El clima, el terreno y la falta de protección ralentizan el progreso. Aún así, lo ya encontrado basta para considerar a Penjikent uno de los yacimientos más reveladores de su tipo en esta parte del continente. No hay recreaciones digitales ni simulaciones 3D. Lo que se ve es lo que quedó. Piedra sobre piedra, partes erosionadas, otras casi intactas, y un silencio roto solo por el viento y los pasos de los pocos visitantes. Penjikent no es un museo armado.
es una historia detenida en el tiempo, sin adornos ni efectos, tal como quedó tras su abrupto final. Túneles, carreteras y sobrevivir al trayecto. Moverse por este país no es cuestión de comodidad, sino de resistencia. Las montañas ocupan casi todo el territorio, y para llegar de un valle a otro hay que cruzar rutas empinadas, curvas sin protección y pasos a más de 3.000 metros de altura. Las vías no están hechas para la prisa, están hechas para sobrevivir. Las carreteras son angostas y peligrosas. Un error al volante puede terminar en el fondo de un barranco. La señalización es escasa, los baches abundan y en muchos tramos no hay más guía que la experiencia. Lo que no está escrito se aprende con el tiempo o con los accidentes. Las lluvias sueltan piedras desde los cerros. Los deslizamientos cortan rutas enteras. En invierno, la nieve lo cubre todo y deja pueblos aislados por días. Por eso, cada año antes del frío, la gente acumula provisiones, revisa motores y guarda cadenas para las ruedas. No hay margen para confiarse. En algunos trayectos no existen puentes modernos. Lo que hay son tablones viejos sujetos con cables, colgando sobre ríos o barrancos. Crujen con cada paso. Si hay viento, se balancean. Si llueve, se vuelven trampas resbaladizas. Pero siguen ahí, porque sin ellos, muchas comunidades quedarían completamente aisladas. No hay trenes que crucen el país de extremo a extremo. Volar es costoso y poco frecuente. El transporte es por tierra, con lo que se tenga. Camionetas viejas, autobuses abarrotados, motos sin frenos. Todo sirve si avanza. Lo importante no es el cómo, sino llegar. El tráfico de mercancías depende de esas mismas rutas. Cuando se bloquea un tramo, los mercados lo sienten. Faltan productos, suben los precios. En algunas aldeas, si el camión no llega, ese día no hay pan. La conexión entre regiones es tan frágil como la estabilidad del clima. Los accidentes son frecuentes. Coches volcados, camiones varados en mitad del camino, autobuses que pierden los frenos. No hay servicios de emergencia que cubran todo el territorio. Son los vecinos quienes ayudan primero. Empujan, cargan, rescatan. La carretera no perdona, pero la comunidad responde. Muchos han desarrollado un sexto sentido. Saben cuándo girar, cuándo frenar, cuándo retroceder. Aprenden a leer el cielo y el viento, a escuchar el motor y a anticipar si una curva puede ser mortal. No por formación técnica, sino porque no tienen otra opción. La gente sigue viajando por trabajo, por enfermedad, por visitar familiares. Conocen los riesgos, pero también saben que quedarse inmóvil no es opción. Se adaptan, ajustan sus expectativas, convierten lo difícil en rutina, porque en este lugar, avanzar ya es una victoria. Prohibiciones en celebraciones y luto. En este país, las celebraciones familiares no son espacios libres. Cada paso tiene normas, incluso cuando se trata de actos íntimos. Todo evento debe ajustarse a formatos establecidos por el Estado o por acuerdos tácitos que todos conocen. No importa si es una boda, un funeral o un cumpleaños. Si algo no encaja, hay consecuencias. Desde hace años, se fijaron límites a cuántas personas pueden asistir, cuánta música puede sonar y cuánto tiempo puede durar la reunión. No es opcional. Hay horarios establecidos, listas de reproducción permitidas y hasta tipos de comida recomendados. Cualquier desviación puede convertirse en problema, sobre todo si ocurre en espacios públicos. Las fiestas privadas también están sujetas a vigilancia. Si los vecinos detectan actividad fuera de lo habitual, hacen una llamada. Con eso, basta para que llegue una patrulla. Los agentes pueden entrar sin orden judicial, verificar la cantidad de invitados, tomar nota de la decoración y comprobar que no se rompa ninguna directiva. Uno de los cambios más notorios
fue la exclusión de la Navidad. Aunque no hay una prohibición oficial escrita, se eliminó del calendario escolar y se retiraron los adornos públicos. Las tiendas no pueden exhibir artículos navideños. Las emisoras no programan villancicos y las plazas no se decoran. Si alguien quiere celebrarla, debe hacerlo discretamente. En los matrimonios hay que presentar un compromiso firmado. Los novios deben declarar que cumplirán con todas las indicaciones del protocolo estatal. El documento detalla número de invitados, repertorio musical, tipo de fotografía, horario y ubicación del banquete. No cumplir con lo estipulado puede llevar a la suspensión del evento o a sanciones económicas. Las canciones son otra área sensible. Solo se autorizan aquellas que figuran en una lista previa. Queda prohibido usar letras consideradas extranjerizantes, provocadoras o emocionalmente inadecuadas. Los músicos deben enviar con antelación su repertorio y cualquier improvisación es causa de multa o retiro del permiso para actuar en eventos futuros. No se aceptan regalos caros. Se fomenta entregar obsequios simbólicos sin valor monetario elevado. Dar dinero o artículos costosos se considera ostentación, algo mal visto en contextos donde se promueve la modestia pública. Lo mismo ocurre con los platos servidos. Si se ofrecen comidas demasiado lujosas, se interpreta como una provocación social. Tampoco se permite contratar drones, fotógrafos foráneos ni decoradores que no estén registrados. Todo debe mantenerse dentro de un perfil bajo. En algunos pueblos se ha sancionado a familias por hacer videos del festejo con iluminación excesiva o por compartir imágenes de pasteles decorados con símbolos occidentales. Después del evento, el control no desaparece. En algunos casos, funcionarios visitan días después para preguntar qué se sirvió, cuántos autos había estacionados y qué tipo de vestimenta usaron los asistentes. Si algo parece exagerado, el caso se eleva a oficinas regionales que pueden aplicar advertencias oficiales. En cuanto a los funerales, también hay una guía estricta. No se aceptan manifestaciones de dolor que se salgan de tono. Se espera que todo sea breve, silencioso y contenido. La despedida debe limitarse a un número reducido de asistentes, sin música, sin discursos prolongados, sin llantos visibles si no están autorizados. El periodo de duelo está reglamentado de forma informal. Se recomienda no usar ropa negra por más de 3 días. Pasado ese plazo, quienes aún lo hagan pueden recibir una llamada de atención, sobre todo en contextos escolares o laborales. La idea es retomar la normalidad según los términos de las oficinas encargadas. La vigilancia se aplica con mayor rigor en zonas rurales. Ahí todos se conocen y cualquier gesto distinto llama la atención. Incluso en cumpleaños infantiles, los adultos supervisan que no haya globos con formas extranjeras o pasteles con personajes de películas foráneas. Todo debe parecer sobrio, propio y lo menos llamativo posible. Aún así, las familias no han dejado de reunirse, simplemente adaptan sus formas. Cocinan en casa, invitan discretamente, distribuyen tareas por mensaje y evitan cualquier tipo de promoción. No hay fotos en redes ni confirmaciones públicas. Las fiestas ocurren, pero como si no existieran. Y en este país, a veces, lo que no se ve es lo único que perdura. Raptos convertidos en matrimonio. En varias aldeas del país hay un tipo de boda que no empieza con flores ni anillos. Comienza con un auto y un grupo de hombres que esperan en la calle. Cuando la joven pasa, la rodean, la empujan dentro del vehículo y la llevan a una casa desconocida. No hay aviso, no hay acuerdo previo, solo una decisión tomada por otros. El acto no es improvisado. Hay días de preparación. El hombre interesado
Organiza todo. ¿Dónde será el rapto? ¿Quiénes lo ayudarán? ¿Cómo se moverán sin llamar la atención? A veces participan familiares. Saben a qué hora sale la joven, por qué calle camina y cuánto tiempo tienen para actuar antes de que alguien se dé cuenta. Cuando llegan a la vivienda del secuestrador, la chica es recibida como si ya fuera parte de la familia. Le ofrecen asiento, comida caliente, tal vez una manta. No se le pregunta si quiere quedarse. Lo que importa es que entre y pase al menos una noche bajo ese techo. Si eso ocurre, en muchos pueblos se considera que hay acuerdo. Esa primera noche es crucial. Si no se va antes del amanecer, la costumbre dicta que no puede regresar a casa sin cargar con vergüenza. Las mujeres mayores de la familia insisten en convencerla. Le explican que volver sería una humillación para todos, que nadie más querrá casarse con ella, que es mejor rendirse que cargar con el estigma. En paralelo, la familia de la joven sabe lo que ha pasado. En pueblos pequeños, las noticias corren rápido, pero no actúan, esperan una llamada. Esa llamada es clave. Marca el inicio de una negociación. Se discute si se acepta la unión, si habrá compensación o si se mantendrá la paz entre las familias involucradas. La mayoría de las veces, la familia acepta. No hay denuncias, no hay reclamos, solo un acuerdo tácito de que lo ocurrido no se discutirá en voz alta. En poco tiempo, se organiza una ceremonia. Puede ser religiosa o solo simbólica. Lo importante es formalizar algo que ya se dio por hecho. Nadie le pregunta a la chica si está de acuerdo. El acto no tiene respaldo legal. En los papeles es ilegal, pero las autoridades locales no lo frenan. En los pueblos, la policía no interviene, salvo que haya una denuncia formal, y esas casi nunca llegan. Las familias lo consideran un asunto interno. La ley queda lejos. Lo que manda es la costumbre. Las escuelas tampoco intervienen. Si una alumna desaparece y luego reaparece casada, simplemente se da de baja su nombre. No hay seguimiento. No se pregunta qué ocurrió. Las docentes callan. La comunidad entera actúa como si fuera algo normal, algo que ha pasado muchas veces y seguirá pasando mientras nadie diga lo contrario. La vida no es fácil aquí. Lo básico cuesta. Muchas familias se organizan con lo que tienen a mano. Un poco de ayuda del vecino, algo de comida intercambiada y mucha costumbre de no esperar nada de afuera. Las estructuras familiares siguen como hace décadas, con tareas repartidas, roles marcados y pocos cambios. El presente va tirando entre lo que quedó del pasado soviético y lo que todavía no termina de llegar. Las comunidades, sobre todo en zonas rurales, están acostumbradas a arreglárselas sin apoyo. No hay empleo fijo, ni servicios constantes, ni muchas opciones. La vigilancia no siempre se ve, pero se nota. Hay presión para vestirse de cierta manera, hablar con cuidado y no llamar la atención. Mostrar demasiado lo que uno siente también está mal visto. Hasta llorar tiene horario. La política no se discute. El que manda está en todas partes, en los carteles, en los libros, en la televisión. No hay protestas, no hay críticas, no porque todo esté bien, sino porque no hay espacio para decir lo contrario. Lo que no se habla, no se cambia. Y aún así, el país sigue en pie. La gente trabaja, cuida a los suyos, celebra cuando puede y se adapta a lo que le toca. Aquí todo cuesta el doble, pero se hace igual. No hay lujos, ni promesas, ni milagros. Lo que hay es resistencia diaria, silencio compartido y muchas ganas de seguir adelante, aunque nadie mire, aunque nadie lo cuente. Este es Tayikistán, un país que existe en los márgenes del mapa y en los pliegues del tiempo, donde la vida se abre paso entre montañas, tradiciones y silencios que hablan más fuerte que las palabras. Pero esto no acaba aquí, queridos aventureros de YouTube.
Ahora te toca a ti. Déjanos en los comentarios qué parte te sorprendió más y si habías oído hablar de Tayikistán antes. Si el video te ha gustado, no olvides darle like y suscribirte para no perderte nuestras próximas aventuras. Tu apoyo es fundamental para seguir creciendo. Hasta la próxima.